Daukagu golpe baten interneten sartuta dena eta daukagu emaitzaia. Eta askotan, badirudi, bazut zaigula pentsatza eta jartzea, nik zen, nik ze eskeni dezaket. Es muy típico de los alumnos empezar ya directamente a hacer todo con el ordenador sin pensar mucho, ¿no? Eta pixka nahi genuen horrekin buskatu eta esploratu eta aurkizezala bakoitzak bere barruan zertzeon, ez besteek zer daukaten. La idea es fomentar la creatividad enseñándonos cosas nuevas. Dejar un poquito pues parado lo que es el ordenador y todo lo que sea digital, intentar desarrollar pues unas técnicas más manuales de diseño. Fomentar un poco eso, ¿no? Que lleven a cabo su estilo, que lo vayan encontrando. Pasándonoslo bien también en forma de grupo, o sea, interactuando también todos con todos. Iaz den genuen halako froga bat, eta asko gustatu zaigun, bai ikasle eta bai irakaslei. Aurtenei aldatu du pixkat formatoa, naiz eta sormen astea izan, bai izan da gehiago experimentazioa. Haciendo cosas a mano, con litografía, con pinturas, pinceles. Nos ayuda a desarrollar nuestra creatividad, pero también nos desconecta de lo que es estar aquí y de el estrés de tener unos plazos. Formato txuri baten aurren, beldurri gabe, beraiek nota bat izango duten presio hori gabe, ere askatzea, beldurri gabe eta ea ze ateatzen zen. Algunas de las actividades que hicimos pues fue linóleo, recortables, luego también actividad de fotografía. Hemos trabajado también diferentes técnicas de pintura, pues con técnicas secas, técnicas húmedas. Y los paper toys, que se dice en inglés, ¿no? Juguetes de papel también tiramos un poco. Y aquí, pues bueno, hicimos un poco todos los compañeros, toda la clase, pues cada uno se cogió un personaje que le gustara, así famosillo, y lo llevó a su manera. Bakoitzak artista bat eredutzat hartuta, sortu behartzun bere recortable pertsonala, ez? Pues yo, por ejemplo, me hice una camiseta y un pantalón, así, de Picasso. Pentsatu genuen desfile bat egitea ere gauza polita izango zala, eta bueno, momentu divertigarri bat pasa, eta emaitza oso polita izan zen. Me lo pasé muy bien por el proceso, por el estar todos juntos, interactuando y pasándonos súper bien. Se han dado cuenta que con estas horas que han dedicado han aprendido cosas nuevas y que la pueden aplicar a su trabajo diario. He hecho de todo. He hecho actividades súper diferentes entre sí, súper divertidas. He aprendido mogollón. Entzako oso positiboa, ikusita beraiek ere disfrutatu dutela, guk ere disfrutatu deu, nik asko disfrutatuet. A los alumnos yo creo que les gustó mucho porque igual no están acostumbrados a utilizar este tipo de técnicas. Linóleo, por ejemplo, nunca lo había probado, porque hay cosas, hombre, al fin y al cabo, la semana esta, lo guay es que vas a probar cosas que no vas a probar a lo mejor en este curso ni en casa. Lagungarri dalako beti ere ateak irikitzaizkitzulako burun eta azkenean gu sortzaile bezala behar du. Muy bueno. Me gustó mucho, disfruté también mogollón, o sea, conocí técnicas nuevas. Eta nik uste askok aurkitu dutela zerbait gutxineko desberdina edo espero ez zutena. Si te vas a dedicar a esto, al diseño gráfico, está bien que conozcas todo el mundillo ese, todo el material del que dispones. Ayuda un montón a futuros trabajos que hacemos. Hurrengo urtetara begira ere jarraitzeko asmoa dugu, gero eta esperientzia gehiago izan guk ere gehiago ikasten dugu. Dauzkan ekarpenak azkenen guztiz interesgarriak eta baliagarria dira, bai ikasle eta bai irakasleontzat ere. A mí que tiren pa'lante con ella. Aunque me lo he pasado muy bien, sin más.